En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, En vos confío, dulce corazón de María, sed la salvación mía. Santo Patriarca José, Ruega por nosotros ven Espíritu Santo. y envía desde el cielo un rayo de tu luz. Queridos hermanos, en nuestro Señor Jesucristo y la Virgen María, nos encontramos en la penúltima conferencia de estos santos ejercicios espirituales y quisiera exhortarte a acudir a la Virgen María como en las primeras conferencias. ¿A cuántos pecadores obstinados trae Dios cada día este imán de nuestros corazones que es María? Oh pecador, alégrate, estremécete de alegría. Tu juicio, tu sentencia están en manos de tu hermano y de tu madre. Oh María, anulad en mí el imperio del pecado. Dad la sabiduría a mi espíritu en tinieblas y miserable, para que me corrija de mis faltas y caídas. ¿Quién se puede ocupar más en pedir por los pecadores? ¿Quién toma su defensa para excusarlos en casos desesperados? En los peligros, en las angustias, en las dudas, piensa en María, invoca a María. Que ella sea el refugio de tu corazón. Una vez que ya hemos tratado en las conferencias anteriores principio y fundamento para decidir poner toda mi vida hacia Dios, raer el pecado de mi vida, meditaciones del pecado y sus efectos, después de haber analizado la vida de Cristo para que conociéndole le ame, le sirva y le siga, vamos a ver ahora qué reforma podemos llamar a esta conferencia reforma de vida.
que es el plan concreto que yo me voy a trazar una vez que yo he decidido ir a Dios y seguir a Cristo imitándolo lo más fielmente posible. Tengo que hacer un esquema de vida, una reforma de vida, un estructurar mi vida, un plan. Vamos a ver ahora la reforma de vida. ¿Qué plan concreto me tengo que trazar si yo quiero seguir a Cristo? En toda reforma de vida tiene que haber lo primero una meta, un objetivo, un ideal a seguir, algo por lo cual luchar, algo por lo cual vivir, estar polarizado por un objetivo. Como estamos hablando de una reforma de vida de orden espiritual, el objetivo tiene que ser espiritual, la meta tiene que ser espiritual. La meta tiene que ser sobrenatural. El objetivo en esta reforma de vida tiene que ser la santidad. ¿Y qué es la santidad? Dice Jesús en el Evangelio: sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. La santidad es ser como Dios, sin dejar de ser criaturas, pero Dios por participación. El santo es un hombre que ha quedado invadido por la gracia y fuerza de Dios, y la vida de Dios es la que actúa en él. Vivo yo, pero ya no soy yo. Es Cristo quien vive en mí. Por eso se ha dicho siempre que el santo es otro Cristo, revestido de otro tiempo, de otras circunstancias. Podríamos decir que el santo es una palabra griega, apaugasma, brillo de Dios. Todo su actuar, su pensar y querer es irradiación de Dios, luz en medio de las tinieblas del mundo. Para muchas almas es signo de esperanza y prueba patente de la presencia de Dios en el mundo. La santidad es por lo mismo el logro más grande y bello de la vida. Es la realización del hombre, donde el hombre se realiza a sí mismo, la plenitud alcanzada. Es importante para penetrar en su significado el sentido que le da la lengua hebrea a la palabra santidad, la etimología. La palabra que empleó el Espíritu Santo es, en el hebreo, kados o también kodesh, y se deriva del verbo, esto viene del verbo hebreo, se deriva del verbo kadat. Y kadat significa cortar. Esto aplicado a la vida espiritual, el santo es aquel que corta con lo malo.
El santo es el que aparta de sí lo malo. Eso significa cortar. Hay que cortar con lo pecaminoso. Hay que cortar con lo que me aleja de Dios. Amigos, situaciones, cosas concretas. Si yo veo que andar con tal persona me lleva al pecado a mí, pues tengo que alejarme de ella, tengo que cortar. El santo es el que corta con el mal. Aquí tiene un doble sentido, un sentido negativo y un sentido positivo. En sentido negativo es cortar un pedazo de trozo de carne que está mal para alejarlo de mí porque me puede enfermar. Y yo corto un trozo de carne bueno para reservármelo a mí. Ambas aplicaciones tienen perfecto contenido espiritual, porque yo corto con lo malo para alejarlo de mí y yo corto pero para reservarme a Dios a mí. Ese es el sentido etimológico de la palabra en hebreo kadosh o kodesh. También hay otra palabra hebrea que empleó el Espíritu Santo, que es, esta es muy bonita, Adás. ¿Qué significa? Esto significa un ser nuevo. El santo es eso. Un cambio se ha llevado en ti, una transformación total. Desde este sentido, el hombre que se deja invadir por la fuerza de Dios es un ser nuevo. Algo tiene que cambiar en ti cuando entra Dios en ti. Actúa de manera diferente al resto de la gente. Se lleva a cabo un verdadero renacimiento espiritual. Un cambio, una transformación. Muere el hombre viejo con sus pasiones y renace el hombre nuevo con sus virtudes. Es el hombre del heroísmo moral. Lo contrario a la santidad es lo mediocre, lo no perfecto, contentarse con simplemente ser bueno, pero no aspirar a ser mejor. Tener vocación de estrella y contentarse con ser luz de cerilla. Yo tenía vocación de águila de las altas cumbres y me contento con ser gallinita que picotea a ras de suelo. Eso es la mediocridad. Mediocridad. Había un santo que decía, San Alberto Hurtado, está muy bien no hacer el mal, pero está muy mal no ser mejor. ¿Quiénes están llamados a la santidad? La vocación a la santidad es universal, vocación de todos. Como dice San Pablo en la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 4, versículo 3, esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. El Concilio Vaticano II insiste en que todos los cristianos están llamados a la santidad, y no solo invitados, sino obligados a buscar intensamente la santidad y la perfección del propio estado. Vean, en esa vocación a la universal, a la santidad, están llamados solteros y casados, laicos y consagrados a Dios, niños o ancianos, todos están llamados a la santidad, porque la santidad no depende ni de la edad, ni de las condiciones sociales, ni de los estados de salud, no depende la santidad de nada de eso. Un día le preguntó la hermana de Santo Tomás de Aquino a su hermano, gran teólogo, que qué hacía falta para llegar a la santidad. Y la hermana pensaba que el hermano le iba a dar todo un tratado, toda una explicación muy detallista de cómo llegar a la santidad. Y el santo lo resumió así: querer. Lo único necesario para llegar a la santidad, querer. Querer. Querer ser santo. Querer ser santo. Hoy hay necesidad de santidad.
Las grandes renovaciones de la sociedad y de la Iglesia nacen del corazón de los santos. De no haber santos, ¿quién sin una Madre Teresa de Calcuta se podía ocupar de los leprosos de la India? ¿Quién sin un San Alberto Hurtado se ocuparía de los ancianos abandonados? Sin un San Juan de Dios, ¿quién se ocuparía en Granada de devolver la dignidad a los enfermos psíquicos? Porque tal vez hay quien lo haga por motivos de filantropía o de dinero. Pero aun estos, cuando está en peligro su vida, dejan de prestar el servicio. En cambio, los santos están dispuestos a morir y mueren para dar la vida al hermano. Hoy se habla de que el mundo está en crisis. Crisis económica, crisis psicológica, crisis política, crisis matrimonial. Pero la más grande crisis es la de la santidad, la mediocridad, la tibieza, el simplemente contentarse con ser bueno sin aspirar a ser mejor. Una apatía verdadera e inercia espiritual que paraliza las fuerzas misioneras. Nadie se quiere comprometer en serio. No queremos exigencias ni compromisos. Y todo lo que suponga compromisos, no me ato a ello. Eso indica mi falta de generosidad con el Señor. Porque al amor le gusta hacerse esclavo del otro, de la persona que ama. Precisamente por eso tal vez hay menos santidad, menos cristianos coherentes, más indiferentismo, más vacío y hastío de la vida, más índices de suicidio, porque faltan hombres que sean esperanza con sus vidas. Y si mueren los santos, muere el Evangelio. Ellos son la encarnación práctica y viva, su realización y la prueba más tangible de que el Evangelio es posible vivirlo. No es una utopía el Evangelio, se puede vivir el Evangelio. Si mueren los santos, impera la decadencia moral de las buenas costumbres. Es más fácil criticar de exageración la vida de un santo diciendo que Dios no nos exige tanto para justificar posturas personales. El Evangelio está hecho para vivirlo y cuando no se vive, el alma se frustra. Queridos hermanos, pidámosle a Dios que nos dé deseos de santidad. Pídele a Dios que te haga santo. Y si no tienes deseos de ser santo, pídele a Dios que te dé deseos de tener deseos de ser santo. O por lo menos pedirle que te dé deseos de tener deseos de ser santo. Borramos algunas palabritas para poder seguir haciendo el esquema. Una vez que yo tengo clara la meta a la cual tengo que apuntar, vamos a ver, el segundo punto es los medios para llegar a la santidad. ¿Qué camino tengo yo que seguir? ¿Qué rieles para llegar a esa meta? Son tres rieles para llegar a la santidad. Lo primero, raer el pecado, quitar el pecado de mi vida. Tengo que extirpar de mí aquellos malos hábitos que tengo contraídos, luchar contra ellos. Pero es importante que no solamente quiten el pecado, sino las ocasiones del pecado. Tienen que quitar las ocasiones del pecado también, porque dado que somos muy débiles y frágiles, lo más seguro es que si yo me expongo de nuevo
a esa persona, a ese lugar o a esa cosa, volveré a caer lo más seguro. Decía San Agustín que el que huye triunfa 2 veces, porque se humilla y triunfa sobre la tentación, porque se reconoce débil a sí mismo y prefiere no intentar probar sus fuerzas para que por presunción no caiga por quererse más fuerte de lo que no es. Quitar el pecado de tu vida. Tienes que luchar contra este triple enemigo, contra el pecado mortal, contra el pecado venial y contra la imperfección. Aquí está Dios. El pecado mortal te lleva en dirección contraria hacia Dios. Te aleja de Dios, rompe tu amistad con Dios, tu unión con Dios, te aleja de Dios. El pecado venial no rompe la vida de la gracia y tu amistad con Dios, pero es como llevar una vida como en paralelo. Es como llevar una vida en paralelo. No te aleja de Dios, pero tampoco te acerca a Dios. Pero aún más, miren, el pecado venial te debilita y te predispone para pecar mortalmente. Muchos pecados veniales no son un pecado mortal, pero muchos pecados veniales que tú te acostumbras acaban desembocando, cuando menos lo pienses, en un pecado mortal. Por eso hay que intentar cortar el pecado venial de raíz también, para que no me debilite y caiga en caídas graves. Para que un pecado sea pecado mortal, ya saben que tienen en la moral que darse 3 condiciones: materia grave, advertencia de la mente y consentimiento pleno de la voluntad. Si se dan estas 3 condiciones al tiempo, hay pecado grave, pecado mortal. Si falta una de estas condiciones, no se da pecado mortal. Basta que falte una de ellas para que no se dé pecado mortal. Pecado venial, materia leve, alguna advertencia de la mente y consentimiento de la voluntad. Si yo caigo en la cuenta que eso que yo voy a hacer, yo sé que es leve o que ofende en algo a Dios, ya estoy ahí, tengo conciencia de pecado leve. Y con la voluntad hago eso que sé que es leve, pecado venial. Por ejemplo, materia leve siempre es la mentira. La mentira normalmente es en sí misma considerada es materia leve. Otra cosa es que se envuelva la mentira con otra cosa y entonces por otro género puede ser que se agrave la mentira que yo he hecho. Pero normalmente la mentira en cuanto tal es leve. De suyo no existe la mentira piadosa. Lo que ustedes llaman mentira piadosa, eso no existe. Es mentira rotunda y total. Y no debes mentir. Tenemos que decir siempre la verdad. Siempre la verdad. Siempre la verdad. Otra cosa es que yo omita algo y entonces no es mentira, es omisión. Omito, pero una cosa es el omitir y otra cosa es el mentir clara y descaradamente. La imperfección es algo lícito, pero que su contrario agrada más a Dios. Por eso la imperfección va a Dios, pero en oblicuo. Todavía no va recto hacia Dios la imperfección. No es algo del todo recto, porque puede hacer que sea compatible un cierto regustillo, un cierto buscarme a mí mismo en ese acto y no buscar puramente a Dios. El acto que va puramente a Dios es el acto de virtud. Va recto hacia Dios.
la virtud. Recto me lleva hacia Dios. Un ejemplo de una posible imperfección es cuando yo, por ejemplo, en el comer estoy muy atado a algo que me gusta mucho y por un cierto apego o hábito a eso, mira, Señor, es que me gustan tanto los chocolates y tengo un mal hábito a los chocolates, y de eso yo, pues comer chocolate estrictamente hablando no es que sea un pecado, pero por la debilidad que te impone la voluntad y ese condescender con el capricho del gusto supone una cierta imperfección, porque le agradaría al Señor que tú te vencieses, que tú dominases en ti el comer chocolate, no cuando a ti se te antoje según tu capricho, sino razonada, la razón iluminada por la fe. La razón iluminada por la fe. Y no que estás amarrado al chocolate o al caramelo o al helado. O al café o a lo que sea. Tú veas. O sea, que tú te domines, te venzas. Que no te dominen los caprichos, los instintos y los malos hábitos en cosas que son indiferentes en sí mismas, pero que lo que el Señor quiere es que yo me dirija y guíe mi vida por el ejercicio de la virtud. Y eso supone muchas veces vencimiento. Otro ejemplo. Llega el verano, llego a casa, abro la nevera y encuentro agua y Coca-Cola. Yo lo único que quiero es calmar la sed. Y encuentro agua y Coca-Cola. Pues si lo único que yo quiero es calmar la sed, tomo agua y no que me haga esclavo de la Coca-Cola cuando puedo mortificar el gusto y en vez de tomar Coca-Cola tomo agua, porque lo único que quiero calmar es la sed. Otra cosa es si tengo que alimentarme y tengo que tomar algo, una comida o algo, pues lo tomo porque tengo que alimentarme. Pero por el hecho de darme un gustillo por un gustillo, sin acabar de vencerme y dominarme, eso puede ser una imperfección. Y aún más, vean, para que ustedes me entiendan, dice un principio moral: el que no se vence en lo lícito, acabará cayendo en lo ilícito. Si tú no te vences en cosas que son lícitas hacerlas, pero tú no te vences en ellas, acabarás cayendo en el ilícito. ¿Por qué? Porque te predispones para la debilidad moral. Borro aquí. También otra cosa a tener en cuenta en el pecado está lo que se llama una división, el pecado de omisión y el pecado de comisión. Es una división del pecado. Pecado de omisión. Yo omito un bien o algo que debería ser y no lo hago. Yo lo omito. Una casa se está quemando y yo, en vez de tomar cubos de agua para apagar el fuego, me pongo de brazos cruzados a contemplar cómo se quema. Yo, viendo cómo está la juventud hoy en día, y en vez de unirnos y crear empresas para Dios o crear estructuras para el bien, fundando radios, canales de televisión, imprentas, para formar cristianamente a los niños y a los jóvenes, no lo hacemos y se siguen corrompiendo nuestros niños y jóvenes. Es un bien que yo podría y debería hacer y no lo hago. Y no lo hago. Pecado de comisión es un bien que está preceptuado, es una ley que está preceptuada a hacer, y yo no, más que no la hago, es que voy en contra de esa ley, lo hago, voy en contra de esa ley, más que omitir. Aquí omito un bien que debería ser, aquí voy contra una ley que infrinjo, porque el pecado es una transgresión de la ley de Dios. El pecado lo podemos definir como una transgresión de la ley de Dios.
que será leve o grave según la ley que yo transgreda, ¿no? Omisión y comisión. Otra cosa importante. Cuando yo cometo un pecado, todo pecado conlleva siempre una culpa y una pena. La culpa puede ser grave o leve. Y la pena puede ser eterna y temporal. Cuando yo me confieso, se me borra la culpa y se me borra la pena eterna. La pena temporal o bien se borra o la disminuyo según sea la intensidad del acto de amor a Dios, el arrepentimiento, el acto de contrición perfecta que yo haga y también la reparación, expiación que yo haga para borrar completamente la pena temporal. Aquí abajo en la tierra, la pena temporal pues son los sufrimientos, enfermedades y aquellos actos que yo haga, también puede ser una pena temporal que yo haga para ir disminuyendo esa pena temporal, pero Dios me deja aquí que yo sufra, que yo dolores, situaciones difíciles, yo voy, si yo lo acepto con amor, esas situaciones yo voy reparando y expiando mi pena temporal, porque mi pecado merece el que yo pague la deuda que he contraído. Dios me condonó la deuda eterna y la temporal la tengo yo que ir expiando y reparando. El que no repare y expíe sus pecados aquí abajo en la tierra, le aguarda el purgatorio. El purgatorio. El purgatorio es lugar de aumento de grados en amor a Dios, el lugar de purificación. Decía Santa Teresa de Jesús que ella prefería, Santa Teresa de Jesús decía que prefería 1000 años de sufrimiento en esta vida que un solo día de purgatorio, porque en el purgatorio se sufre, se purifica el alma. La Iglesia también permite que las almas puedan acceder al tesoro de todos los méritos de Cristo, porque como el mérito de Cristo fue infinito con su muerte y redención, y la Iglesia es depositaria de esos méritos de Cristo, de los méritos de la Virgen, los méritos de todos los santos, y la Iglesia los puede repartir esos méritos para ir borrando y disminuyendo la pena temporal. Cuando yo gano esos méritos para aplicarlos a la pena temporal, ya sea por vivos o por difuntos, es lo que se llama ganar indulgencias. Yo estoy ganando, me aplico mediante la práctica de una serie de actos los méritos de Cristo y de la Virgen, todos los santos, para que me ayuden a borrar la pena temporal mía o la ofrezco por las almas de los difuntos también. La indulgencia puede ser parcial o plenaria. Indulgencia parcial cuando se me borra parte de la pena temporal. Indulgencia plenaria que se me perdona y se me borra toda la pena temporal cuando yo gano. Y puedo ganar al día una indulgencia plenaria. Una al día puedo ganar. Por ejemplo, estar media hora delante del Santísimo haciendo oración, se gana indulgencia plenaria. Con tal de que no tengas afecto al pecado venial, con tal de que reces por el Santo Padre, Padre nuestro, María, Gloria y Credo, como mínimo, y que hagas la media hora delante del Santísimo. Rezar el rosario y meditarlo delante del Santísimo, un rosario meditado, también gana indulgencia plenaria. Pero un rosario meditado. Ahora no te voy a explicar todas las obras cuando puedes ganar indulgencia, porque sería pues darte una clase o una conferencia y no hay tiempo ahora para esto, porque
Estamos reduciendo los espirituales a 2 días. Pero puedes ganar indulgencias parciales o plenarias, ir borrando la pena temporal. El agua bendita borra los pecados veniales, por ejemplo. Un acto de amor a Dios borra los pecados veniales. La comunión borra los pecados veniales, no los pecados mortales. Los pecados mortales tienen que ser borrados por el sacramento de la confesión. Lo borra el acto de contrición perfecta, pero incluye el propósito del deseo de confesarte cuanto antes. Tienes que salir de estos santos ejercicios con el propósito de quitar el pecado de tu vida. Segundo medio para llegar a la santidad. Trato en amor con Dios. Tienes que ser hombre y mujer de oración. Hombre y mujer de oración. Este es el punto de apoyo de toda la vida espiritual. La experiencia es que toda alma que persevera en la lectura y la meditación llega a la santidad. La que no persevera durará 1 mes en su fervor, 1 año, pero caerá y volverá no a lo de antes, sino a peor que antes. Porque el demonio que ve la casita limpia viene con otros 7 demonios peores. El alma, como los pulmones, como el cuerpo, como las plantas, necesita respirar, necesita alimentarse. Y este alimentarse del alma se realiza cuasi por ósmosis. Si yo no pongo el alma en un ambiente acto, seguramente que sus buenos propósitos se van a morir. Hay que ponerle en un ambiente, con un clima, un caldo de cultivo que crezca el alma. Y ese caldo de cultivo es la oración. Otro ejemplo para que entiendan la importancia de la oración. El hierro, si yo quiero que se ablande el hierro, tengo que ponerlo en la fragua. Y después que ha sido sometido al fuego, yo saco el hierro y lo pongo en el yunque y el herrero con el martillo le da la forma que quiere el herrero, porque ya está blando. Así el alma. Yo tengo que meter el alma en el fuego de la oración para que se ablande mi alma y luego en el diario vivir se adapte a los martillazos que le da la divina providencia, el herrero que es Dios. Si no haces oración, toda la vida te va a costar inmensamente. Y tienes que llegar a... Son 2 cosas importantes en el trato en amor con Dios, como herramientas, ¿eh? La lectura espiritual y la meditación. La lectura espiritual es un mero adquirir conocimiento. Aquí entra pues leer vidas de santos, historia y otros libros que te pueden ayudar a formarte, a crecer interiormente en el conocimiento. Pero tienes que hacer que esas ideas se hagan vida y para eso tienes que rumiarlas, tienes que reflexionarlas, tienes que discernirlas. Y para eso es la meditación. Es como un clavo. Si yo clavo un clavo en esta madera y le doy un martillazo, el clavo no queda clavado del todo, se puede caer. Pero si le doy 3 martillazos o 10, el clavo se acaba clavando y ya no hay quien lo saque. Igual pasa con las ideas. Si tú lees un libro y lo lees una vez, puede ser que esa idea se quede más o menos grabada en tu espíritu. Pero si esa idea tú la meditas y la reflexionas 1, 2, 3, 5, esa idea se clava en ti y ya no hay quien te la quite. Se hace vida en ti. ¿Saben por qué hoy no se practica la virtud y no se llega a la santidad? Porque somos muy superficiales en hacer oración. Leemos mucho, pero meditamos poco y las ideas no se graban, no se encarnan en mí.
tienes que grabarlas a fuego en ti mediante la meditación. Por eso tienes que hacer meditación, para que se graben en ti las ideas y te lleven a un modo de vivir. En la meditación es importante que cuando vayas leyendo llegues a una idea que te ayude y te guste, detenerte en ella, a rumiarla y reflexionarla, y no dejarla hasta que le saques toda la miel, como las abejas. Tiene que ser como la abeja, no seas mariposa, tiene que ser como la abeja, que le saca todo el fruto a la flor, todo el gusto a la flor le saca. Otra cosa importante a tener en cuenta en la oración es, como ya les decía, el colocar el alma en un ambiente acto que te ayude a que crezca la semilla que Dios ha sembrado en ti en estos ejercicios espirituales. Porque si tú sales fuera ahora al mundo y esta semilla que ha crecido en ti ahora está empezando a germinar, tú no la sigues regando, vas a salir al mundo y esa semilla va a morir. De ahí que muchas personas que tienen muy buenos propósitos, pero nada más salir, no hacen oración, no llevan vida sacramental, no tienen práctica de virtudes, no llevan dirección espiritual, sus buenos deseos se fuman. Tienes y es importante también, fíjense, ustedes aquí llevan 2 días, con más de 10 conferencias. Ha sido un bombardeo continuo a sus almas, por eso ustedes están blanditos. Yo ahora les puedo decir lo que quiera y ustedes lo digieren. Pero si les hubiese dicho el primer día, en la primera conferencia, lo que les estoy diciendo ahora, se me suben por las paredes. Es más, si yo les predico el primer día, la primera conferencia, lo que les estoy diciendo ahora, al siguiente día salgo en los periódicos, muero mártir. Porque es un evangelio tan exigente el que predica a Cristo, que no lo vamos digeriendo sino poco a poco. Pero Dios ha ido poco a poco ablandando el alma de ustedes a la lectura y meditación y han digerido el bombardeo que a través de la lectura y meditación han ido adquiriendo. Se ha ablandado el alma. Está blanda el alma, blanda, blanda, blanda. Y el factor tiempo también es muy importante. Es preciso perseverar en la lectura y la meditación porque el alma para asimilar a Dios necesita tiempo. Un grano para llegar a espiga necesita tiempo, un analfabeto para llegar a ser licenciado necesita tiempo, un niño para llegar a hombre necesita tiempo, y el demonio es lo primero que te va a quitar. Porque ahora que tú vas a salir de aquí con buenos propósitos para hacer oración, es cuando más problemas vas a tener para hacer oración. Te llegan los visitantes que nunca venían a casa, te llegan. O los que nunca te llamaban por teléfono te llaman. Eso va a suceder. Aquel que estaba sin trabajo y que tenía más tiempo para hacer oración, justo ahora le llega un trabajo y encima es el trabajo de toda su vida, porque le dan un sueldazo como nunca. Y tú dejas la oración y empiezas a decir, claro, pero es que esto yo que sabía, hombre, si te ha venido el trabajo es porque habías empezado a hacer oración, no deberías dejar la oración. Mayor motivo para ser fiel a la oración y decir, Señor, mira, empecé, si con un poquito me has dado este trabajo, ¿qué será si hago más? ¿Qué será si hago más? Así hay que pensar, en la lógica. Y es tan importante que el demonio es lo primero que te va a quitar y tú tienes que preferir la oración diaria a cualquier otra ocupación, y si no lo haces así el Espíritu Santo se va a ir, y si un día no la puedes hacer, recupérala cuanto antes, recupérala cuanto antes. Si ustedes están 5 días sin comer, no sé si lo aguantarían, pero se me debilito, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo estoy 5 días y pasa otro día sin hacer oración? Me debilito espiritualmente. Yo me debilito espiritualmente. Tengo necesidad de recuperarme. Pídele a Dios la gracia que llegues a sentir nostalgia de Él, que llegues a sentir necesidad de Él.
Hace poco tuve la oportunidad de hacer un viaje al Ecuador y allí me hospedé en la casa de los Oblatos, que están en Quito y han hecho una basílica enorme, el voto nacional al Sagrado Corazón de Jesús. Y el fundador, que es venerable, el padre Julio, que ya murió y con fama de santidad, dicen de él, era un hombre muy activo, muy ocupado, pero que frecuentemente lo veían que en medio de la actividad se replegaba sobre sí mismo en silencio, mudo, a hacer oración interiormente para contrarrestar el efecto de la actividad. Y muchas veces le preguntaban, padre, ¿le pasa algo? ¿Está enfermo? ¿Está mal? No. Y que no sabían que estaba él recogido, replegado en oración, embebido de Dios. Es necesaria la oración. San Vicente de Paúl era un santo muy trabajador, muy ocupado, pero un santo que también hacía oración. Nosotros en Lumen Dei hemos hecho un estudio, nuestro padre fundador hizo un estudio recogiendo santos de los 20 siglos de Iglesia y llegó a la conclusión que el mínimo de oración que hacían los santos rondaba alrededor de las 4 horas diarias de oración. 4 horas diarias de oración. Ustedes saben que hoy en día se trabaja mucho a base de estadísticas y ya se sabe cuántas calorías necesita el cuerpo, el hombre y la mujer. El hombre necesita más calorías que la mujer porque Dios nos ha hecho así. Pues también después de 21 siglos de iglesia ya se sabe cuánto es la oración que necesita el alma, sacándolo, deduciéndolo de la práctica y de la vivencia de los santos. Lo normal está alrededor de las 4 horas. San Vicente Paúl, ¿cómo distribuía su jornada? Este santo trabajaba 10 horas, que es más o menos lo que yo trabajo. 7 horas las dedicaba al sueño, dormía 7 horas. 3 horas las dedicaba a comidas y convivir, compartir con sus hermanos de comunidad, que es más o menos lo que nosotros tardamos. Si usted se fija, el desayuno se hace rápido, la comida 1 hora y luego en la noche estoy más un poco sobremesa, pues ya se me van hora y media, hora 45 minutos. 3 horas. Y 4 horas las dedicaba a la oración. Si suman ustedes esto, verán que aquí hay 24 horas. Era un santo muy organizado, muy ordenado. Yo soy muy desordenado. Soy muy desordenado porque en vez de 4 horas de oración, 4 horas de televisión o 4 horas de vitrinear, de mirar escaparates. ¿Qué vas a hacer el fin de semana? Mirar escaparates. ¿No tiene una cosa más importante que hacer que irte a mirar escaparates, al Corte Inglés? Yo no tengo nada contra el Corte Inglés. Es una cosa más importante que ir a hacer. Hoy se pierde mucho el tiempo. Se pierde mucho el tiempo. A todos nos pasa, nos entretenemos en una cosa y perdemos el tiempo, habiendo tantas cosas útiles y necesarias que hacer. Organícense y verán que sacarán tiempo y encontrarán tiempo para hacer oración. Esas 4 horas, ¿cómo las tengo que distribuir? Pueden distribuirlas de esta manera. Lectura espiritual, 1:30, y meditación, 1:30. Ahí ya van 3 horas, más el santo sacrificio de la Eucaristía, la Santa Misa y comunión, 1 hora. Ya tienen las 4 horas diarias. A ser posible, procura escuchar la Santa Misa y Comunión todos los días. Todos los días. Te da la posibilidad de alimentarte espiritualmente del Señor para crecer interiormente. Comulga todos los días.
Si no puedes hacerlo todos los días, ya sabes que el mínimo es cumplir con los preceptos de la Iglesia los domingos y fiestas de guardar. Santa Misa y Comunión, 1 hora. Ahí ya se van las 4 horas. Si tú ves, también es muy importante en la vida de oración la devoción a la Virgen María. Perdón, antes de la Santa Misa y Comunión es importante el sacramento de la confesión para borrar el pecado. Si no estoy en pecado, es materia suficiente para confesarme los pecados veniales, incluso acusarme de los pecados de la vida pasada, aunque no tenga pecados veniales actuales. Y es suficiente para que valga la confesión y es aumento de gracia. La confesión, a ser posible, cada 8 días. Cada 8 días. ¿Que no puedes cada 8 días? Cada 15. ¿Que no puedes cada 15? Cada mes. Pero ojalá que de una vez al mes no pase. Pero mejor cada 8 días. El libro de Eclesiastés, creo que era, Eclesiastés dice que el justo cae al día 7 veces. Y si eso es el justo, ¿qué será? ¿Que es yo? Somos frágiles y débiles. También es importante la devoción a la Virgen María con el rezo del Santo Rosario. El Santo Rosario, a ser posible, diario. Como mínimo, una parte de los 20 misterios, que son 5 misterios. Con sus letanías, pues se tarda 25 minutos. Si lo puedes rezar en exclusiva, mejor. Si no puedes, mientras vas de camino o de trayecto al trabajo, a tu casa, lo aprovechas para rezar en el camino y aprovechas el tiempo. Evitas la disipación. El Santo Rosario cada día. ¿Que no tienes hábito y costumbre? Pues empieza a rezarlo, pues mira, por lo menos los sábados, o un misterio cada día, y así poco a poco hasta que vayas tomando hábito y costumbre. Además de la confesión, el Santo Rosario, otra cosa que te aconsejo espiritualmente es la presencia de Dios. Vamos a ponerlo aquí. ¿Qué quiere decir esto? En medio de tus ocupaciones, en medio de todo el movimiento de tu ajetreo, pensar en Dios, referir las cosas a Dios, hacerlas por amor a Él. Mientras estás en el trabajo, cuando te levantas, cuando te acuestas, en la comida, en el estudio, cuando atiendes a una persona, Jesús, por amor a ti, oh Señor, le invoco para que me ayude, me dé luz, claridad para atender a esas personas en esa situación en la que estoy en ese momento. Presencia de Dios. Si ves que te sobra tiempo, también puedes hacer el rezo de las horas litúrgicas, laudes, vísperas, completas, hora intermedia, de acuerdo a lo que puedas. Es lo que a los religiosos sacerdotes es la oración pública de la Iglesia. Después el Concilio Vaticano II ha permitido que los laicos también puedan acceder a este tipo de rezo público de las horas de los salmos. También yo te aconsejo que una vez al mes, hagas retiro de perseverancia para reciclarte, dedicar un día al mes entero a la reflexión y la meditación para recuperarte espiritualmente o tonificarte espiritualmente. Un retiro al mes de un día como mínimo, de un día.
Una vez que hayas hecho de 2 días, conviene de 1 día. Alguno de ustedes me puede decir, padre, yo tengo grandes dificultades para poder hacer estas 4 horas de oración. No, yo con las ocupaciones que tengo, si tú ves que no puedes hacer 4 horas de oración, por lo menos haz 1 hora y 1 hora, 2 horas y otra hora, 3 horas de oración, por lo menos. Si tú ves que tienes muchas ocupaciones y no puedes llegar a hacer 4 horas de oración. Es que yo también tengo hijos, padre, y tengo marido. Si tú ves que también tienes más ocupaciones, que tienes hijos y maridos, si no puedes hacer, pues por lo menos haz 3/4 de hora, 3/4 de hora, hora y media, y 1 hora, pues son 2 horas y media de oración. Es que yo también trabajo, padre, y llego a la casa y tengo que planchar la ropa, lavarla. ¿Qué hago? Si tú ves que no puedes también hacer 3/4 de hora y 3/4 de hora, pues por lo menos haz media hora y media hora, 1 hora de oración, y ya tienes 2 horas de oración y 2 horas que hemos quitado de la oración para que le dediques a todas esas cosas que tienes. Es que yo cuando voy a la capilla se me cae el libro de las manos, que no sé qué decir y qué pensar ahí delante del Señor. Pues si tú ves que no puedes hacer media hora y media hora, por lo menos haz 1/4 de hora. Pero ya más no se puede bajar, ¿eh? Media hora diaria y 1 hora, hora y media de oración con la Santa Misa, más ya no se puede bajar. Pero yo quiero que sepas que cuando te mueras te va a tocar debajo de la escalera, a los del 1/4 de hora. Y los de la hora y media arriba de la escalera. Y San Pedro con las llaves arriba de la escalera, cuando asomen su cabeza los del 1/4 de hora, le va a dar con la llave en la cabeza. Tú para debajo de la escalera porque hacías solo el 1/4 de hora. Y los de la hora y media arriba contentos, junto a San Pedro. Así que tú verás dónde quieres estar en el reino de los cielos. ¿Debajo de la escalera o arriba de la escalera? Tú verás. Santa Teresa de Jesús decía, ya termino con esto, si pudiese subirme a una montaña alta y comenzar a gritar a todos, oración, 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 lo haría para que supiesen todos la importancia cabal que tiene en la vida espiritual el dedicar un tiempo a la oración. Hagan oración. Yo me debería ya callar y no decirles nada más y repetirles una y otra vez como único sermón, hagan oración, hagan oración, hagan oración. Que la Virgen les ilumine. Rezamos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, En vos confío. dulce corazón de María, Sed la salvación mía. Santo Patriarca José, Ruega por nosotros ven Espíritu y Santo, envía desde el cielo un rayo de tu luz.